gente que sigue la lucha por la vida, que hay dos, como tú dices, hay una guerra espiritual, digamos, una guerra entre la vida y la muerte, pero también queremos que se le dé ayuda efectiva a la mujer. Y hablaremos también del aborto, de la plataforma Alumbra la Vida, que defiende y recuerda la vida de los bebés abortados. El pasado 28 de diciembre encendieron miles de velas en memoria de cada uno de ellos, acción que no solo se ha producido en España, sino también en algunas ciudades de Estados Unidos e Hispanoamérica. Trabajan para que un día el aborto sea impensable. Luchemos por siempre por los no nacidos. Dejamos del aborto algo impensable. Luchemos por siempre. Un día el aborto será impensable. Ojalá, ese es el lema y el objetivo de Alumbra la Vida, una iniciativa desarrollada en España, en Iberoamérica y en Estados Unidos. Allí han encendido una luz por cada niño asesinado en el vientre materno. En España, por ejemplo, se han superado los 103.000 abortos ya en el año 2024. Algo impensable. Luchemos por siempre por los no nacidos. Mostremos al Bueno, pues para hablar hoy de este asunto y de muchos otros que les hemos preparado, nos acompaña ya Sandra Baret, directora de comunicación de la Fundación Pablo VI. Sandra, bienvenida. ¿Qué tal, Raquel? Buenas Feliz tardes. año. Yo voy a decir año. feliz año, aunque estemos a 9, sí, porque yo es la también. primera vez que nos vemos Eso y a sí. los espectadores, así que feliz año. Eso sí. Cristina Sánchez, directora de Omega. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Feliz año Raquel? también. Feliz año, lo que queráis. Acabamos de saludarnos. En Feliz este Semana Santa, que quedan meses. No, eso más despacio, no queramos correr tanto. Como yo decía, que el aborto ni siquiera sea planteable. Ese sería el objetivo de todos nosotros y también de esta asociación. Fuencisla Casanova es la portavoz delegada en Madrid. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Bienvenida. encantada de estar aquí contigo, Raquel, y con vosotros. Esperemos Un que el placer. aborto en algún momento no muy cercano, o sea, perdón, no muy lejano, pueda ser algo impensable, ¿no? Ese es uno de los objetivos que... Ese es el lema de nuestra campaña Alumbra la Vida, que se celebró en 2 continentes. Es una campaña internacional, se celebró en América y en Europa, aquí en España, Portugal, en Estados Unidos y muchos países de Hispanoamérica, el día en que se conmemora la matanza de los inocentes. Por El 28 de diciembre. 28 de diciembre. ¿Qué acciones llevasteis a cabo ese día y en qué países? Porque, como decíamos, hemos cruzado el charco también en Estados Unidos, en todos los países hispanohablantes. Sí, son más de 100 ciudades. Salimos a la calle y damos un testimonio pro vida, encendiendo velas, leemos un manifiesto al que se han adherido infinidad de asociaciones a ambos lados del charco, en los 2 continentes. Bueno, encendemos una vela, levantamos las manos en señal de inocencia para visibilizar las víctimas de esta terrible lacra que es el aborto, como son los niños no nacidos y las madres, las mujeres. Dar apoyo a esas mujeres y visibilizar el problema, porque las mujeres se ven abocadas al aborto, están muy condicionadas y queremos darles soporte y darles ayuda y hacer como encender una luz en medio de la oscuridad de esta cultura de la muerte que está lanzando tantas leyes, como también la de eutanasia y vientres subrogados. Queremos decir que no nos resignamos y que queremos que impere el humanismo cristiano, la defensa de los más débiles. ¿Por qué crees, Fuencisla, que esas mujeres se ven abocadas? ¿Crees que falta información? ¿Crees que hay demasiada presión? Porque al final, claro, hablamos del niño, pero también hablamos de esa madre y de las consecuencias que le quedan de por vida. Exactamente. Lo que sabemos, y la ciencia está totalmente afianzada en ello, es que hay un síndrome posaborto, que el aborto es un trauma, que una mujer que va al aborto, va a un abortorio, pues tiene miedo, se siente sola, no tiene ayudas, se ve abocada. Por eso decimos en Actúa Familia que no puede ser un derecho, porque para tener un derecho hay que ser libre para elegir, y las mujeres no son libres para elegir, en la mayoría de los casos no pueden elegir, porque tienen situaciones muy difíciles y tienen situaciones donde no tienen el apoyo de sus familias, a lo mejor de sus parejas, no tienen recursos económicos, no tienen trabajo, están asustadas. Entonces, una sociedad inspirada en los valores del humanismo cristiano, eso pensamos en Actúa Familia, tiene que dar un soporte efectivo, real, económico, proporcionar medios, psicológico, para que pueda optar por la vida y pueda no pasar luego por un trauma que la va a acompañar toda su vida. De hecho, hay asociaciones también que se dedican a dar ayuda psicológica a mujeres que se han visto obligadas, porque es que este es el tema, que se plantea como un derecho, y Alumbra la Vida quiere llamar la atención sobre este problema de que no puede ser nunca un derecho. No. Porque se sigue favoreciendo, ¿verdad?, la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. Claro, o sea, tenemos también una lucha muy grande social, ¿no? Porque
es muy complicado, es un David contra Goliat, en el sentido de que cada vez impera más el narcisismo. Además de que haya un síndrome, de que haya luego una historia particular de cada una de las mujeres, sí que hay una presión social frente a un individualismo, un libertinaje, un narcisismo, un mi tiempo, un mis decisiones, un yo. Hablo, por ejemplo, en un país como España, no en otras circunstancias, ¿no? Que luego cada país tiene una idiosincrasia diferente. Pero hay mucha parte que no es solo una falta de recursos, hay mucha parte también, ¿no? En la que también hay una cuestión social. Y personal, y de ideología, y de narcisismo, ¿no? O sea, que no solo una mujer que va a abortar es porque no tenga recursos. No, recursos no. Está en una situación, como el embarazo es una situación, un estado muy delicado para la mujer, donde es muy vulnerable, y si tiene problemas, si tiene una presión social, porque desde todos los medios, cuando va a la seguridad social, le dicen que tiene que abortar. No le dan opciones. O sea, lo que nosotros planteamos en Actúa Familia, y que estamos haciendo campañas, porque también, aparte de salir a la calle, encender una luz para que la sociedad quede patente que sigue la lucha por la vida, que hay dos, como tú dices, hay una guerra espiritual, digamos, una guerra entre la vida y la muerte, pero también queremos que se le dé ayuda efectiva a la mujer, ¿no? En todos los aspectos. Es una presión social y es una presión, es individual, es un problema individual, y el individualismo viene de la cultura de la muerte que se ha implantado en forma de leyes, porque hay una presión económica enorme de lobbies, digamos, que es una especie de lavado de cerebro, ¿no? De todos los medios de comunicación. Y una pregunta, hablamos del aborto, hablamos de la vida y hablamos siempre desde el punto de vista de la madre, ¿no? ¿Qué pasa con los padres? Porque efectivamente, ¿dónde está la figura del padre que colabora activamente en que esa criatura tenga vida? Sí, nosotros sabemos que en Actúa Familia estamos seguros y sabemos, porque yo conozco casos en concreto de padres que han sufrido un trauma que se llama también trauma posaborto, pero que se aplica al padre, porque él no tiene voz ni voto. Y él ha puesto su 50% en que esa vida esté ya creciendo en el vientre materno. Entonces hay que darle también al padre su derecho a poder optar. Se ve obligado. Entonces, ¿qué derecho? Si no hay libertad, si son imposiciones que vienen de lobbies, de mucho dinero, de la sociedad, una sociedad muy individualista, muy narcisista, como muy bien has dicho, ¿no? Que potencia mi decisión. Pero hay que pensar en el derecho a vivir, el primer derecho que tenemos todos, y esto viene del humanismo cristiano. Los derechos humanos vienen de la figura de Jesucristo, la luz del mundo. No podemos negarle a un ser humano el derecho a vivir, hay que dar opciones. Tampoco llevar a la mujer a una encerrona, como un callejón sin salida, que a veces es el aborto, sino que haya posibilidades, que haya un acogimiento por la sociedad y recursos para que pueda decidir realmente lo que va a hacer, porque es su hijo, ella lo sabe, aunque le digan que es un saco de células, es un ser humano y ella lo sabe, lo siente crecer, y muchas mujeres cuando salen del abortorio se sienten vacías. O sea, y ese vacío, ¿cómo se llena? Les va a acompañar toda su vida. Entonces hay que poner también el énfasis, y por eso salimos a la calle, porque esto es un debate que tiene que mantenerse vivo. No podemos, hay muchas personas, mucha gente este año ha tenido una gran acogida de cada vez más ciudades, cada vez más gente que se une, incluso diócesis de países hispanoamericanos, no sé, de Ecuador o de México, se unen porque nosotros defendemos los valores de la ideología, de los valores judio-cristianos. Sandra. Sí, Fuencisla, claro, estamos hablando de una iniciativa que está en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Claro, las realidades eran muy diferentes, porque Estados Unidos, o sea, en Europa siempre hablamos de la vieja Europa, de que los índices de natalidad, ya lo estamos viendo en España, cada vez hay menos niños. Efectivamente. Claro, cuando hablamos de la cuestión del aborto, entiendo que las realidades en América Latina, en muchos países de América Latina, serán muy diferentes en Europa. ¿Cómo se vive en general en estos países la lucha por la vida? ¿Qué diferencia hay con Europa? Porque parece que en Europa ya hemos casi caído en esta inercia de, bueno, tengo niños, un poco por lo que decía Cristina, ¿no? Si se adapta a mi modo de vida. En América Latina entiendo que en muchos países no es así. Por lo menos las realidades que viven las mujeres, entiendo que es más falta de recursos, ¿no? En realidad en España también es falta de recursos, porque muchas veces no tienen, una mujer es la vida muy complicada, ¿no? Tiene que trabajar,
tiene que ganar y a lo mejor no tiene quien le ayude a sacar adelante ese hijo. Y si tuviera esa ayuda de parte de los poderes públicos, no ocurriría. Pero en lo que hay un poco en América es una enorme espiritualidad. Yo lo que veo que la gente, los hispanoamericanos, nuestros hermanos, son gente con unos valores y está muy arraigado todavía todo lo que es el Evangelio, ¿no? El mensaje de Jesucristo, y eso se ve en cómo se vuelcan, cómo salen a la calle masivamente, y que en muchos países en Hispanoamérica se está revirtiendo y se está tratando, por ejemplo en Argentina, que tenemos delegaciones en Argentina, en Chile, en Ecuador, en México, se ve cómo están saliendo, cómo salen a la calle y cómo se están revirtiendo todas estas medidas que vienen de la cultura de la muerte. O sea, hay diferencias, es cierto, pero en la base, lo fundamental es lo mismo. Todos creemos que la vida hay que defenderla con capa y espada, y que tenemos que seguir ahí en esa lucha, y lo vamos a hacer. Decías que una de las principales iniciativas de Alumbra la Vida, el día 28 de diciembre se encendieron millones de velas en todo el mundo. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando os veía en ese momento recordando a los no nacidos, aquellos pequeños? Bueno, pues muchas personas se unen a nosotros. Yo tuve esa experiencia, estuve delante del laboratorio Dator, y hubo una muy buena respuesta de la población, de la gente. Acudieron para encender una vela, para escuchar nuestro manifiesto, y al que se han adherido, como digo, muchas asociaciones, y en otros países pues igual, la gente en otras ciudades, ¿no? En España se hizo en muchas ciudades, en muchos pueblos de España, la gente se une, y no hay una mala reacción. O sea, no tenemos noticia de que haya habido grupos que se oponen o grupos que se enfrentan. En este caso, este año no ha ocurrido. No ha ocurrido. Otros años, por ejemplo, el año pasado en el laboratorio Dator, pues había ahí un grupo de feminazis con tambores, y que lo que pretendían es que no se nos oyera leer nuestro manifiesto. Nosotros vamos en son de paz, defendiendo nuestros valores, pero hay a veces gente que se opone, y eso ocurrió el año pasado. Pero este año, gracias a Dios, no ha pasado. Hemos estado en paz y hemos podido defender en lo que creemos, porque nos vamos a extinguir. Es que son 103.000 abortos en España y 73 millones en el mundo. O sea, es la primera causa de muerte en el mundo, el aborto. ¿Cómo puede ser eso? Decía antes Cristina, mencionaba muchas de esas causas de la sociedad, a veces para obligar a esas mujeres a abortar. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad, tal y como está ahora, se fomenta más la cultura de la muerte que la cultura de la vida? ¿Qué falta? Grandes lobbies, ahí hay una industria, es impensable. Por eso el lema de es impensable, pues este número de abortos en el mundo es impensable. Es impensable el número de abortos en España, 103.000, cuando tenemos la pirámide poblacional invertida, y no tenemos reemplazo generacional ya, por primera vez. Y es impensable porque es impensable que haya lobbies que a fuerza de dinero, porque es un negocio, hay que levantar la liebre, hay que levantar la manta de qué se hace. Por eso es necesaria la información para la sociedad, este programa es una maravilla, por eso, porque está llevando información a la sociedad, y hay que informar de qué pasa con esos embriones, que hay una industria terrible que mueve millones de euros y de dólares, donde se utilizan los restos de seres humanos, los restos mortales de seres humanos, producto del aborto, para mil cosas. Para la industria farmacéutica, por ejemplo, la experimentación, o la industria de cosméticos, incluso la industria alimentaria, y eso deberían saberlo las mujeres. Las mujeres necesitan información, porque una madre es una madre, sin duda, y es su hijo. Es su hijo, y en ello estáis vosotros también con vuestro trabajo. Francisca, muchísimas gracias por haber estado con gracias a ti, a y por vuestra iniciativa. Un placer. Bueno. Es algo salvaje, paremos la muerte de todos los críos. No hay derecho a matar, no hay nada más vil. No hay derecho a abortar, hay derecho a vivir. Pero vamos a seguir dando pie y lucha en esta guerra hasta que el aborto sea impensable. Gracias, señor presidente. No nos rendimos, por más que lo intenten. El derecho a nacer es nuestra batalla.